Muy bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hoy con un nuevo tema. Y antes de que empecemos ya con un nuevo tema, quiero comentarles que ya he estado revisando las tareas. Tengo calificadas ya todas las tareas. Y me he dado cuenta que pues varios no han entregado tareas. En el grupo ya dejé las tareas de quienes hacen falta todavía. Por favor, deben completar esas tareas porque de lo contrario creo que ahorita son 20 y al segundo módulo no creo llegar, no, si van a ese paso no van a llegar los 20. Entonces sí les recuerdo que ya las tareas pues ya vencieron, las tareas si necesitan entregarlas tienen que hablar conmigo para que yo se les pueda habilitar, ¿verdad? Pero sí necesito que por favor sean responsables, que me digan qué tareas son las que tienen pendientes, qué tareas no han entregado, porque sí son varias personas quienes no han entregado diferentes tareas. Entonces me preocupa porque no solo es una tarea la que deben, sino son hasta 4 tareas deben. Entonces sí necesito que por favor pongan interés, al igual que las tareas que van a entregar. Tampoco solo me suban una o dos líneas para enviarme una tarea, porque entonces, o sea, mejor no envíen nada, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no, la verdad no sé por qué lo han enviado así. Un par de personas me enviaron pues ese tipo de tareas y no, la verdad, en los comentarios les coloqué ahí que no, que la tarea pues no correspondía, ¿verdad? Y al final tienen cero porque no hicieron nada de lo que se pidió en las instrucciones. Entonces, antes de que demos inicio pues a este nuevo tema que hoy vamos a ver sobre actos inseguros, sobre condiciones inseguras, vamos a platicar un poquito también sobre los accidentes, qué son los accidentes, qué tipos de accidentes hay, y eso es lo que tenemos planificado para el día de hoy. Entonces, antes de que demos inicio, pues quiero preguntarles cómo vieron la parte de los daños derivados del trabajo y también sobre diferenciar la evaluación de riesgos. ¿Cómo vieron esa parte en los videos que ustedes pues, pudieron observar la semana pasada? Bueno, el domingo. ¿Qué fue lo que ustedes observaron? ¿Qué fue lo que comprendieron? ¿Qué me pueden comentar? ¿Hicieron un diagrama? ¿Hicieron una tarea? Entonces quiero que hagamos que demos unos comentarios aquí, de aquí a las 7:15, de son las 7:12, unos 3 minutos, antes de que arranquemos ya con el siguiente tema que tengo preparado para el día de hoy. ¿Me pueden comentar qué fue lo que comprendieron, qué fue o qué dudas tienen? Pues ahorita se los aclaro para que podamos seguir avanzando con los temas que ya tenemos ya programados. Por favor, cualquiera que quiera participar puede abrir su micrófono y pues con gusto podemos ahí escuchar los comentarios. Pues yo comprendí que el, eh, la seguridad no solo se basa en Yo lo que... aprendí que Vamos a darle el turno aquí a Angeli y luego le vamos a dar el turno creo que a Felipe. Entonces, Angeli, perdón. Está bien. Yo entendí, bueno, aprendí que la seguridad no solo se basa en nosotros los monitores, no solo en explicarles, sino que también en las actitudes que tienen los trabajadores. Y es una parte 50-50. Y también se basa mucho en lo que ellos quieren hacer y que no, para poder tener mayor seguridad en el trabajo. Muy bien, muchas gracias, Angeli. Ahora sí, Felipe, doy el tiempo. que la seguridad es la salud y seguridad se enfoca en el comportamiento de los trabajadores en las empresas con el fin de que no les suceda ningún incidente o accidente laboral. Y también pude aprender sobre las diferencias entre accidente e incidente. Pude detectar qué tan grave puede ser una situación, como por ejemplo, qué tan grave puede ser el peligro de inhalar gases tóxicos y cuestiones así. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Hoy vamos a complementar la parte de incidentes, ¿verdad? Y vamos a ver que hoy que el accidente se deriva de un incidente según la normativa. Hoy lo vamos a estar revisando. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Un par de comentarios más, por favor.
¿Qué piensan de los daños derivados del trabajo? Nadie me ha hablado de los daños derivados del trabajo. De la evaluación de riesgos, nadie tampoco me ha hablado. A ver, ¿qué piensan los demás? Y si no, pues voy a hacer preguntas directas. Puedo. A ver, ¿quién quería participar? Kevin. Adelante, Kevin. Los accidentes se derivan por falta de... Los accidentes se ocasionan por falta de protección personal que brindan las empresas y también por la irresponsabilidad de los... Muy bien. Personal. Muchas gracias, Kevin. Sí, es parte, digamos, de lo que pasa con los incidentes y los accidentes, ¿verdad? La falta de responsabilidad de los patronos. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Somos 19 ahorita en la clase, 20 conmigo. Creo que la única que no está presente hoy es Andrea. Entonces quiero escuchar a los demás. Un comentario más antes de que yo les termine de aclarar. Por favor, alguien que quiera participar. Bueno, en vista que nadie quiere participar, le voy a dar el turno. Voy a darle el turno a... Vamos a ver. A Werner. A Werner le vamos a dar el turno y luego de Werner le voy a dar el turno a Cintia Dalila. Entonces, Werner, ¿qué son los daños derivados del trabajo? Buenos días, teacher. Buenos días, Werner. Bueno, yo lo que estoy investigando, la verdad, yo todavía no le voy a mentir, no he entregado la tarea todavía. Estoy un poquito ocupado, no es una excusa todavía, pero estoy investigando y los derivados del trabajo son todo tipo de incidentes como enfermedades profesionales, pequeños incidentes y todo lo que conlleve ese tipo de accidentes categorizados de mayor a menor. Entonces es lo que estuve investigando yo y lo que entendí. Muchas gracias, Werner. Solo le sugiero que por favor vea la clase de la semana pasada, del día domingo. Ahí la clase está grabada para que pueda ver. Incluso hay una presentación que también está en aulas virtuales. Debe ingresar a aulas virtuales para poder ponerse al día, porque eso no fue lo que yo platiqué la semana pasada o lo que ustedes vieron en la presentación. A ver, Cintia, la misma pregunta. ¿Cuáles son los daños derivados del trabajo? Buenos días, teacher. Buenos días, Cintia. ¿Sí se escucha? Sí, le escucho. Los daños los daños derivados del trabajo, son todas las enfermedades patológicas y lesiones sufridas, con un motivo o ocasión en el trabajo. A ver, Cintia, perdone ahí, no le escuché. Mm, Jocelyn, a que ver, lo- Jocelyn. ¿Sí me escuchó? Sí, perdón, Cintia, no le escuché. Lo que pasa es que como que la señal me bajó y me desconecté como unos 20 segundos. Que los daños derivados del trabajo son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con un motivo o ocasión del trabajo. Hablamos de 5 daños derivados del trabajo. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién? Abigail creo que estaba levantando la mano. Son el accidente de trabajo, enfermedad profesional, fatiga profesional, el estrés laboral y la
insatisfacción laboral. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Sí, les decía la semana pasada, antes de que pasemos, porque va de la mano los conceptos que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver el día de hoy. Los daños derivados del trabajo ya es la última parte, ¿verdad? Es la consecuencia a lo que no se pudo hacer. Nosotros como monitores, y se los aclaro, únicamente ustedes van a poder prevenir, más no resolver, digamos, algún tipo de accidente o enfermedades. Si nosotros nos prevenimos o reducimos los riesgos y caemos a nuestro tema que vimos uno de los primeros días de clase, que fue la pirámide o la jerarquía de operacionalización de control de riesgos, en donde hablábamos, ¿verdad?, de que lo primero que se debe hacer con los riesgos es eliminarlos. Si no podemos eliminarlos, los debemos de reducir. Si no los reducimos, tenemos que pensar en controles de ingeniería. Luego pensamos en controles administrativos y por último, llegamos al equipo de protección personal. Yo le decía, creo que al otro grupo de quinto, que la mayoría de empresas regularmente piensan que solo dándole equipo de protección personal a los trabajadores, ellos resuelven todo, mas no es así, ¿verdad? Porque no garantizan las condiciones adecuadas de trabajo. Las condiciones adecuadas de trabajo lo vimos también la semana pasada, en donde sabíamos de que si no hay unas buenas condiciones de trabajo, se vuelven ya unas condiciones inseguras, ¿verdad? Y esas condiciones inseguras, si el trabajador pues las ejecuta, ya caemos a la parte de actos inseguros, ¿verdad? Que al final el trabajador no tiene la culpa, pero él tiene una necesidad de trabajo, entonces se convierte tanto en actos como en condiciones inseguras. Entonces eso nos lleva, digamos, un acto y una condición insegura son los causantes de los accidentes, y dijimos que todo accidente es toda actividad que genere, digamos, un daño, no solo a la persona, sino a la propiedad o a las cosas, ¿verdad? Entonces, ya cuando llegó, digamos, la parte de accidente, hablamos ya de, digamos, los daños derivados del trabajo. El primero que nos muestra es el accidente, ¿verdad? Que puede ser que hoy vamos a ver qué tipos de accidentes hay, y se van a dar cuenta ustedes que hay 3 tipos, los más comunes, ¿verdad? De accidentes. Y después de los accidentes nos habla también la teoría de que está la enfermedad profesional. La enfermedad profesional es una enfermedad, les puedo decir que son todas las enfermedades silenciosas, ¿verdad? Cuando uno dice, me duele la cabeza, es que me siento mal, es que hoy no sé qué me está pasando, me siento mareado, tengo dolor de cabeza, dolor de estómago, y muchas veces no se sabe del por qué se tienen ese tipo de dolencias, ¿verdad? Pero el causante principal son todas las actividades de trabajo, ¿verdad? Es todo, digamos, en los roles o en este caso, todas las actividades que se realizan. Entonces, es muy importante que no lleguemos a una enfermedad profesional, ¿verdad? Por eso es importante ahí vamos a ver cuando llegamos a la parte ya de medidas de prevención, por ejemplo, las actividades recreativas, es importante, digamos, las actividades también de motivación. Como la pérdida de la vista, teacher. También la pérdida de la vista, esa es una enfermedad profesional. Alguien que, digamos, esté con poca iluminación, por ejemplo, en una actividad donde están, por ejemplo, en un armado de piezas o un laboratorio de control de calidad. Y los normativos son claros, los normativos nos indican, ¿verdad? Si usted tiene una bodega, tiene que cumplir con tantos lúmenes de intensidad, digamos, de luz. Al igual que el ruido, ¿verdad? El ruido es una enfermedad silenciosa donde decimos nosotros, y hay un video, yo no sé si ustedes lo vieron ahí donde aparecía la evaluación de riesgos, donde estaba la persona trabajando y están martillando, y llega un momento en que como que las orejas se les quiebran. No sé si estaba en esa parte del video que ustedes lo vieron, pero aunque cause risa, la realidad es esa, y la persona dice, es como cuando fuimos al ingenio, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que hay varios trabajadores que tenían las orejeras como que fueran orejas de Mickey Mouse y no lo tenían en los oídos, ¿verdad? Entonces, pero ellos piensan que tal vez el ruido, ahorita escucho o me los pongo así porque ya es incómodo. Al final, quienes están dañando son ellos. Entonces, hablábamos como les dije, de la enfermedad profesional, que puede ser la sordera, la ceguera, está sinusitis, está la tendinitis, que es problema con los dedos. Y así les puedo hablar yo de muchas enfermedades que los doctores pues tienen muy claro eso, pero son esos tipos de enfermedades que nosotros decimos por qué me está pasando. Luego hablamos del estrés laboral. El estrés laboral pues es uno de los más comunes, ¿verdad? Que se habla, digamos, en las empresas. Y es muy, muy difícil que las personas pues puedan vencer el estrés, ¿verdad? Cuando no se tienen las condiciones adecuadas de trabajo, el estrés se vuelve bien, bien tedioso. Luego del estrés tenemos
hablábamos de la fatiga, ¿verdad? La fatiga profesional también, donde podemos decir que la fatiga es cuando ya, o sea, ya no es estrés, sino ya pasó a ser fatiga, ¿verdad? O sea, ya es demasiado. Sí, disculpen nuevamente, les decía que la fatiga digamos, es la parte que va después del estrés, ¿verdad? O sea, la fatiga es cuando ya definitivamente el estrés llegó y se adentró en nosotros y ya está a punto de llegar a la última que les di del daño derivado del trabajo, que es la insatisfacción laboral, ¿verdad? La insatisfacción es cuando definitivamente hago lo que sea y con tal de que me despidan o yo renuncio, ¿verdad? Es cuando ya no, o sea, ni porque me digan, mira, te vamos a pagar tanto, te vas a quedar, sino la fatiga tiene que ver, perdón, la insatisfacción tiene que ver mucho con todas las condiciones de trabajo. Entonces, esos cinco daños derivados del trabajo lo tienen que tener ustedes muy claro, porque cuando ustedes estén trabajando, se van a dar cuenta de que cualquiera de esas cinco van a ser los causantes de que una persona ya no siga trabajando. Entonces, esas son las cinco principales. Ustedes pueden encontrar más, pueden encontrar, por ejemplo, una suspensión de trabajo, que es un daño derivado del trabajo, pero estas cinco son las más comunes, son las cinco más comunes. Entonces, como sabemos, y nos regresamos a nuestra definición de la salud, que nos dice la OMS, ¿verdad? Que la salud es todo bienestar físico, social y mental, ¿verdad? De una persona. Entonces, eso lo tenemos que tener claro y de ahí se desprenden los daños derivados del trabajo. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy a otro tema, por favor. Si tienen dudas, por favor, lo vamos a ir aclarando. Hoy tienen un par de tareas que realizar. Entonces, conforme vamos avanzando, yo les voy a ir indicando cuáles son las tareas del día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver, estamos siempre en nuestro primer módulo, que es preparación de condiciones para el monitoreo de salud y seguridad ocupacional. Hoy vamos a ver la parte de evaluación de riesgos y accidentes laborales. Vamos a ver qué son riesgos laborales, evaluación de los riesgos y las características del riesgo. Eso es lo que nos corresponde ver el día de hoy. Entonces, vamos a ver les decía que vamos a ver entonces la parte ya de riesgos laborales, el apartado 2.1. Y en los riesgos laborales vamos a ver la parte de actos inseguros y condiciones inseguras. Yo tengo un video para mostrarles cuál es la diferencia entre un acto y una condición insegura. Pero vamos a ver aquí, digamos, a ustedes les va a quedar de tarea ver el video. Ahorita vamos a ver lo que nos dice la teoría. El acto inseguro nos dice que es el incumplimiento de los trabajadores a las normas y a los procedimientos de seguridad que han sido divulgados y aceptados dentro de la organización. Ese es un acto inseguro. Y una condición insegura, entonces, ejemplos de los actos inseguros están: operar un equipo sin autorización, utilizar un montacargas a una velocidad excesiva, desactivar los dispositivos de seguridad de las máquinas, usar equipo defectuoso, usar el equipo incorrecto, no utilizar el equipo de protección personal, ubicar una carga en un lugar incorrecto, bromear con los compañeros, y a ver quién me menciona algunas otras que tenemos de lo que ustedes vieron allá en el ingenio. A ver, ¿qué más? No usar el EPP. Ajá, ya lo teníamos acá. ¿Qué más? No utilizar cinturón de seguridad en los vehículos. También, muchas gracias. ¿Qué más? A ver, los demás compañeros, por favor, quiero que participen todos, porque todos fueron a la visita. Entonces, por favor, ahorita es cuando necesito que por favor participen, porque estamos llegando a temas que les dije que íbamos a llegar, y ahorita es cuando quiero que por favor me ayuden. Bueno, pasamos por un acto inseguro, no sé si es acto, pero cuando íbamos caminando, yo jalé a un compañero porque iba a pasar un carro, así que supongo que también contaría. Sí, es un acto inseguro, no ir concentrado, digamos, en el caminamiento.
Muy bien, gracias, Angeli. ¿Qué más? ¿Qué más? No respetar el peso máximo de la persona. También eso es una condición insegura. El acto, digamos, es que la persona ejecute ese trabajo, ¿ya? La condición es que, digamos, se le indique, bueno, por ejemplo, yo soy el encargado de área. Le digo, mira, anda, cargame, pues, esas cajas, anda, cargame los bultos, y yo sé que pesa más de lo que nos está haciendo el normativo, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando condiciones a él inseguras, y obviamente el trabajador lo va a ejecutar porque si no lo ejecuta, pues puede ser despedido, ¿verdad? Entonces ya se vuelve una combinación de acto y condición. A ver, ¿qué más? No usar de forma correcta el equipo proporcionado por el ingenio. Muy bien, ¿qué más? No seguir de manera correcta las señales de precaución. Exactamente, no acatar las señales de prevención que se tienen, ¿verdad? ¿Qué más? Los trabajadores dejan material En donde no estas debe de ir. situaciones con lo del COVID, Perdón. Creo que Cintia estaba hablando y luego va a participar el compañero que abrió su micrófono. A ver, Que los trabajadores dejan el material en un lugar donde no debería de ir. sí, gracias Jocelyn. Sí, el material se deja en un lugar donde no corresponde, ¿verdad? Podemos decir que es desorden. Ser desordenado es un acto inseguro. A ver, ¿qué más? A ver, ¿quién fue el que estaba hablando? no uso de mascarilla para la prevención del COVID. Exactamente, no utilizar el equipo de protección personal o no acatar las medidas de bioseguridad. Ese es un acto inseguro. Entonces voy a irme a la condición, entonces, ¿qué nos dice la teoría sobre condiciones? Y vamos a seguir hablando de más ejemplos. La condición insegura nos menciona que representa una situación de peligro en el centro de trabajo, que puede estar presente en el ambiente, en la máquina, el equipo o las instalaciones. Entonces, por favor, que quede bien clarito esto, ¿verdad? Representa una situación de peligro en el centro de trabajo que puede estar presente en el ambiente, escuchen bien, ambiente, máquina, equipo o instalaciones. Eso tiene que ver con las condiciones inseguras. Ejemplos de condiciones inseguras tenemos resguardos y protección inadecuados, elementos, equipos y materiales defectuosos, falta de espacio físico para trabajar, peligro de incendios o explosiones, orden y limpieza deficiente, ruido excesivo, exposición a gases, polvo, humos y vapores, deficientes instalaciones eléctricas. ¿Qué más condiciones inseguras creen ustedes que vieron ese día que hicieron el recorrido? Ahora sabiendo lo que nos dice la teoría. Teacher, puede ser subir y bajar escaleras en mal estado. Exactamente. Ahí, digamos, la condición sería escaleras en mal estado. El acto sería bajar las escaleras o subir las escaleras. Muy bien. ¿Qué más? Había Derrames, teacher. unos cables pelados, por así decirlo. También ahí doy la observación, digamos, a la persona que dijo derrames. Es cierto, había mucho derrame de líquidos y eso es una condición insegura. Los cables en mal estado, donde estaban, digamos, sin protección, eso también es una condición insegura. A ver, ¿qué más vieron? Si ustedes tienen sus apuntes, por favor. En el área de evaporadores, el calor que había. Exactamente, son condiciones. Ajá, condiciones inseguras, el exceso de calor. Paso de cebra. El paso de cebra también, ¿verdad? Que no estaba bien. ¿Qué más? Espacios muy reducidos. Espacios confinados o reducidos, ¿verdad? Eso es una condición insegura. Algunas rejillas estaban levantadas. También las rejillas estaban levantadas y alguien se podía caer, ¿verdad? Entonces, solo quiero Había aclarar. un palo ahí por... Ajá, muy bien. También digamos, habían cosas que no tenían que estar. Entonces, solo para aclarar esta parte. Una condición es como, por ejemplo, lo que acaban de mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, que las escaleras estén en mal estado, que hayan derrames, que haya cables en mal estado, que no hayan rejillas. Eso es la condición. Y el acto es cuando la persona ejecuta alguna actividad sabiendo esas condiciones inseguras. Lamentablemente, como hablábamos con Marisol, creo yo, o Luis Fernando, que nos dieron el recorrido, decían, es difícil,
que decirle al trabajador, mire, usted, esto es una condición insegura, por favor, no haga nada. Pero si son las condiciones que hay y se tiene que ejecutar el trabajo, ¿cómo decirle al trabajador que no se haga, verdad? Es bien complicado, ustedes, la verdad es bien complicado, porque uno dice, bueno, si es una condición, entonces el trabajador sabe que no lo tiene que hacer, porque él está capacitado, porque él sabe que no tiene que ejecutar actividades bajo esas condiciones. Pero si esas condiciones están, ¿qué se puede hacer, verdad? Ahí sí que ustedes lo van a ver en su momento y es donde tenemos que hacerle conciencia al patrono la importancia de darle las condiciones adecuadas de trabajo a los trabajadores. Entonces, ya vimos estos dos temas. Tenemos un video ahí donde ya lo vimos. Voy a pasar un pequeño juego aquí rapidito. Voy a pasar un pequeño juego. Por favor, vamos a hacer un juego aquí rapidito. Y por favor, vamos a hacer un juego ahorita rapidito de actos y condiciones inseguras. Entonces, por favor, ponemos bastante atención a lo que yo les voy a mencionar. Es un juego así rapidito que lo vamos a hacer juntos. Y me van a decir ustedes, entonces, cuáles son las respuestas. Entonces, vamos a decir que, en lo que me está cargando aquí, no sé si logran ver ahí, logran ver lo que les estoy mostrando ahorita de actos inseguros. Sí, teacher. Veamos esta imagen de dos personas. Dice los actos inseguros. Los actos inseguros son cometidos ¿por quién? Por los trabajadores. Por los trabajadores. A ver, ¿qué manda? Por los trabajadores. Por las personas. Por los trabajadores. Vamos a ver quién tiene la razón. O son las personas o son los trabajadores. Ahora veamos la respuesta. Los trabajadores. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Las condiciones inseguras están presentes ¿en dónde están presentes las condiciones inseguras? Del área de trabajo. Las áreas de trabajo. Vamos a ver si es cierto. Lugar de trabajo, muy bien. Dice, tenemos aquí una imagen. ¿Cuál no es un ejemplo de acto inseguro? Vean bien las imágenes. La número 3. ¿La 3? Vamos a ver si es cierto. Correcto. ¿Cuál no es una condición insegura? La 2. La 2, teacher. Vamos a ver si es cierto. Correcto. La número 2. Vamos a la siguiente. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Y aquí tenemos la imagen de la persona que no está usando equipo de protección personal. Ejemplos: limpieza de equipo en movimiento, no asegurado advertir, efectuar un trabajo de alto riesgo en forma descuidada. Esto sería la definición de Acto inseguro. acto inseguro. Exacto, ahí está, miren, actos inseguros. Vamos a la siguiente. Es toda situación en el entorno del trabajo que puede causar un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ejemplos: EPP inadecuado, maquinarias o herramientas en mal estado, piso resbaloso, iluminación deficiente, ruido excesivo. Esto sería una definición de Condición insegura. Condición insegura. Condición insegura. Muy bien, correcto, condición insegura. Veamos a esta persona que está enchufando. ¿Esto es un acto inseguro o una condición insegura? ¿Qué piensan? Acto. Un acto inseguro. Acto inseguro. Acto. Muy bien. Es ambos. Se los dije hace ratos. Imagínense que es el único tomacorriente que tiene la persona.
Él obviamente lo tiene que conectar porque tiene que hacer su trabajo, pero las condiciones están. Entonces, para que no se fuera, digamos, para que solo hubiera sido acto inseguro, es de que él hubiera limpiado esto primero. Entonces ya la condición se elimina, o digamos, el cable estuviera en buen estado y él trabajando en el agua también es un acto. Entonces, para que lo puedan diferenciar. Ahora veamos esta imagen de los Simpson. Los policías queriendo bajar a un gato. ¿Esto es una imagen o es un acto inseguro o es una condición insegura? ¿Qué piensan? Un acto inseguro. Inseguro. A ver, si es cierto, vamos a ver la respuesta. Acto inseguro. Muy bien, correcto. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen es un acto o una inseguro o una condición insegura. La del cilindro, esta que está acá. Condición insegura. insegura. Correcto. A ver, miremos esta imagen bastante detallada. ¿Cuántos actos inseguros hay? ¿Cinco? ¿Cuántos actos inseguros observan en esta imagen? Tres. ¿Seguros, seguros? 5. A ver, ¿quién dice más, quién dice menos? Vamos a dar las respuestas y yo les voy a marcar ahí las... Son 5, exacto. Número 1. La persona que ya se cae aquí, miren, que no está usando una escalera y está usando una carretilla de supermercado. 1. 2. Esta persona lleva demasiada carga que no ve su camino. 3. Esta persona va hablando por teléfono y ya va directamente a donde hay bastante derrame, ¿verdad? 3. 4. Aquí la chica también está teniendo un acto inseguro porque no está usando una escalera, sino se está parando encima de cajas. Las mismas cajas que está subiendo se está parando. Y el siguiente compañero aquí que está también está usando cajas para pararse cuando tiene que tener una escalera, ¿verdad? No sé si me comprendieron los 5. Sí, profe. Sí. Ya vieron, ya observaron los 5 actos inseguros, ¿verdad? Sí. A ver, me fui por un ratito otra vez, ustedes me está fallando un poco la señal. Les decía que los 5 actos inseguros es esta persona que va hablando por teléfono, la persona que va cargando y sin ver su camino, la persona que está usando la carretilla, la persona que está parando en las cajas, que está subiendo, al igual que esta persona. Están los cinco actos. No sé si me comprenden ahí los 5 actos que se observan en la imagen. Sí, teacher. Sí, teacher. Vale, muy bien, vamos a ver la siguiente. Me voy repito que ya me estoy atrasando. Entonces dice, ¿esta imagen es un acto o una condición insegura? Esta. Acto. Correcto, aquí está, acto inseguro. Esta imagen del enchufe, este enchufe que no tiene protección, como lo que dijo Ángel, ¿es un acto inseguro o una condición insegura? Condición insegura. Condición insegura. Condición Bien, correcto. insegura. Y ahora veamos la imagen de aquí de Homero y Flanders, no, Flanders creo que es. Vamos a ver, ¿esta imagen es un acto inseguro o una condición insegura? ¿Qué piensan? ¿O ambos? Condición Ambos. insegura porque hay Ambos. derrame. Ambos. Y es Smithers, teacher. Smithers. Ambos. Ah, cierto, Smithers. Trabajan en la fábrica, ¿verdad? Sí, ambos. ¿Por qué es ambos? A ver, ¿quién me puede decir por qué es ambos? Porque si primero hubieran limpiado el derrame, solo sería una condición insegura. Pero como está pasando y hay derrame, es ambos. Exacto, ahí está, muy bien. Creo que están comprendiendo muy bien lo que les estoy tratando de explicar para el día de hoy. Muy bien, las herramientas en mal estado son un ejemplo de... Condición.
Insegura. Exacto, condiciones inseguras. Entrar a un área restringida sería un ejemplo de... Acto Acto inseguro. inseguro. Exactamente, acto inseguro. Vamos a ver la siguiente acá. Esta imagen es un acto inseguro o una condición insegura. Esta. Acto. Un acto Ambos. inseguro. ¿Qué tendrían que usar ellos para que no fuera acto? Una escalera. Una escalera. Una escalera. Exacto. Hay acto inseguro, muy bien. Dice, falso o verdadero. Los actos inseguros los cometen los trabajadores y las condiciones inseguras están presentes en el lugar de trabajo. Verdadero. Verdadero. Exacto, ahí estamos. Y por último tenemos esta imagen. Esta imagen es un acto o una condición insegura de la persona con las 3 cajas. Acto inseguro. Acto inseguro, muy bien. Ahí estamos. Entonces, ¿estamos claros con la diferencia de acto y condición insegura? Sí. Ya. Sí, teacher. Bien. A ver, veamos, les voy a dar unos 2 minutos para que veamos esta siguiente imagen. No sé si se alcance a ver, pero ahí tenemos varios actos y condiciones inseguras. ¿Cuáles ustedes identifican? Les voy a dar 2 minutos para que vayan viendo. Y si pueden entrar a la plataforma y pueden descargar la presentación que está ahí, sería correcto. Les voy a dar 2 minutos para que por favor veamos y que me digan, tal vez no me van a decir todo, pero sí me van a decir dónde ven actos y dónde ven condiciones. Lo pueden ver, aquí dejo puesta la imagen y si no pueden descargar ustedes desde la plataforma y pueden ir acercando, digamos, la presentación. Es la presentación vamos a ver, número 12. Pero aquí les dejo yo esta imagen. Tenemos 2 minutos, por favor. Luego les voy a hacer las preguntas. 2 minutos tenemos. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿qué actos y condiciones observan?
hay derramamientos, Como número uno podemos ver que hay un señor que está, un empleado que está pintando sin EPP. Ajá, muy bien. Hay un trabajador que está en una posición no muy favorable en el lado de la ventana donde hay un extintor. Sí. Está acá, ¿verdad? Sí, ahí. Podemos ver también que hay hay tres trabajadores involucrados porque el primero es que hay dos que están jugando con un objeto y le pegan a un compañero en la cabeza. Muy bien, gracias. ¿Qué más? A ver, los demás, ¿qué piensan? Hay otro caso donde hay un trabajador empujando cajas y el otro va subido en la carretilla. Muy bien, Podemos gracias. ver un trabajador que está fumando cerca de canecas de gasolina. Este que está acá, muy bien. Hay un trabajador que le cayó una herramienta en la parte de acá. Ajá. Le cayó la herramienta. Muy bien. Condiciones, ¿dónde ven condiciones inseguras? El agua que está derramada, la herramienta que está a la mitad del camino. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? Yo creo que los dos trabajadores que están, creo que pintando, están en un lugar encerrado. Vamos a ver, están pintando. Vamos a ver en dónde están pintando los trabajadores. Un carro negro. Sí, es la que está acá. Muy bien, esa es una condición. Muy bien, entonces miren, les voy a dejar, igual esta presentación la tienen ustedes en aulas virtuales. Por favor, ahí abren la presentación y van a identificar más. Si lo que a mí me gustaría que pudieran hacer es de que pudieran imprimir esta hoja o esta presentación, digamos solo esta, la número 2. Imprímanla y ustedes para poder entender un poquito más sobre lo que estamos hablando, marquen, o sea, encierren, digamos, en un círculo, pues, dónde son condiciones y dónde son actos, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos ahí con esta parte. Ahora nos vamos a pasar a la evaluación de incidente y accidente. Entonces sí quedó claro, ¿verdad? La parte de actos y condiciones. Creo que con los ejercicios que estuvimos haciendo ya se pudo diferenciar. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a ver lo que es incidente y accidente. Y a partir de un video que está acá, lo van a ustedes ver. La teoría nos dice que el incidente es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. Eso es lo que nos dice de incidente. Pero también quiero comentarles que la normativa NTG 13001 nos dice lo siguiente. En la parte de definiciones, en la página número, ahorita les voy a decir. En la página número, vamos a ver, identificación de peligro, identificación de riesgo, incidente. La página número 6, en el apartado 411, nos dice lo siguiente. Que el incidente es un evento relacionado con el trabajo en la que la lesión o enfermedad, dice, a pesar de la gravedad, o fatalidad ocurren o podrían haber ocurrido. Entonces, esta es otra definición. Como les digo, página 6 del normativo NTG 13001. Nos dice, y nos habla también que los incidentes se dividen en 3. Un primer tipo de incidente es un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad. Esto para que lo tomen en cuenta. Cuando yo les pregunto cuáles son los 3 tipos de incidentes, me van ustedes a responder ya el primero, accidente. Segundo tipo de incidente, dice. Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser también referido como un casi accidente, que puede ser una línea de fuego, una observación o condición insegura. Entonces,
Que quede claro, toda condición insegura le vamos a llamar casi accidente. Y número 3, una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. Cuando hablamos de situación de emergencia, podemos decir un conato de incendio, podemos decir, por ejemplo, una explosión, o una situación de emergencia, un sismo, erupción volcánica, por ejemplo, una inundación. Estas son situaciones de emergencia. Entonces, para aterrizar en nuestro concepto, incidente, eventos relacionados con el trabajo en que la lesión, enfermedad o fatalidad ocurren o podrían haber ocurrido. ¿Y cómo sabemos entonces si ocurrieron o no ocurrieron? Si no ocurrieron, le vamos a llamar casi accidente. Si ocurrió, se le va a llamar accidente. Y número 3, tenemos una situación de emergencia. Entonces, cuando yo les haga la pregunta en el examen y les diga, miren, ¿en qué se dividen los incidentes? Vamos a saber que está el accidente, el casi accidente y la situación de emergencia. No sé si me comprenden esa parte. Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Entonces, ¿quieren profundizar más? Está en la página 6 del normativo NTG 13001, apartado 411, definición de incidente. Ahora vamos a seguir con nuestra presentación acá. Ya vimos, el accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad. Eso ya lo pudimos ver. Pero también en los accidentes, también tenemos su clasificación. Así como clasificamos los incidentes, ahora clasificamos también los accidentes. Entonces, un primer accidente es una lesión incapacitante temporal, o la segunda clasificación de accidentes es la lesión incapacitante parcial permanente, y la número 3 es la lesión incapacitante permanente. A partir de estas 3 clasificaciones vamos a ver cada una. No, ¿nadie tiene miedo de ver fotografías como la que están viendo? No. ¿Nadie? ¿Nadie? No, no se mira, yo como que no sí tiene soy un señal. poco sensible a esas cosas, pero dele. Solo se los digo porque esto es parte de lo que vamos a hacer. Y es parte, digamos, de un monitor que va a observar esto, o puede observar algo peor. Entonces dice que el primer accidente se le llama lesión incapacitante temporal. Es la lesión que incapacita a la persona para trabajar durante el tiempo correspondiente al turno normal, por 1 o más días. Ejemplo, incluye domingos, días de descanso o paros de planta posteriores a la lesión, por ejemplo, una dislocación, una cortadura o una fractura. Entonces, cuando la persona, digamos, es suspendida por el ICS, porque regularmente es por el ICS que lo suspende, es porque tuvo una dislocación, porque tiene una cortadura fuerte o una fractura. Ya, a eso le vamos a llamar lesión incapacitante temporal. Segundo tipo de accidente, lesión incapacitante parcial permanente. Incapacita en forma permanente por pérdida funcional o física de miembros o partes de ellos, sin tener en cuenta cualquier incapacidad preexistente del órgano lesionado o del órgano lesionado de la función corporal afectada. Ejemplo, pérdidas de falanges, dedos, una mano, ojos y otros. Entonces, ahí para irles comentando, fíjense que el día, bueno, con ustedes viajamos el viernes, ¿verdad? Pero el jueves tuvimos una charla con el otro grupo y había un monitor de salud y seguridad ocupacional, el cual nos estaba dando la charla de primeros auxilios, y resulta que él, como cosa, pues, rara puedo decir, ¿verdad? Él es monitor de salud y seguridad ocupacional también, pero ya no tenía un brazo. Y contaba él su historia, ¿verdad? Que la perdió en un accidente de trabajo. Entonces, a ese se le llama lesión incapacitante parcial permanente. Hablarle yo de experiencias que he visto, sí, he tenido varias de estas. Por ejemplo, donde han perdido dedos. Y es bien fuerte ver toda esta parte, ¿va? Entonces, esa es la segunda clasificación. La tercera clasificación que tenemos, lesión incapacitante permanente, es la lesión que incapacita de manera total y permanente para el desempeño de cualquier actividad remunerada o que causa pérdida completa física o funcional de 2 o más órganos a raíz de un solo accidente. Por ejemplo,
ambos ojos, 2 miembros, que serían 2 manos o combinación de brazo y pierna. Entonces, como ven esta imagen, aquí la persona no tiene 2 brazos y no tiene la pierna, ¿va? Entonces, eso se le llama lesión incapacitante permanente. Luego de la lesión incapacitante permanente, ¿qué creen que sigue después? ¿Qué clasificación creen que sigue después? La muerte. Exacto, la muerte. Ahí sí, que la muerte. La muerte. Pero, exacto, pero los 3 que les acabo de mencionar es lo que la teoría nos dice. Que hay 3 tipos de accidentes. Tenemos otro tipo, o sea, tenemos otra clasificación que yo solo se las estoy dejando acá. La teoría, digamos, este es un libro de salud y seguridad ocupacional, donde nos dice también que hay otra forma de clasificar los accidentes como mortales, muy graves, graves y leves. Entonces, según lo que, digamos, yo he tenido de experiencia, les puedo decir que un accidente leve es un parcial, es un temporal, podemos decir. El accidente grave es un parcial permanente y el accidente muy grave es el total permanente. Y tenemos el mortal, digamos, que es la muerte, ¿verdad? Entonces, de esa forma lo podemos clasificar también como leves, graves o muy graves, aunque en el examen yo les voy a pedir lesión incapacitante permanente, la incapacitante temporal, parcial permanente y la incapacitante temporal. Entonces, esta clasificación es la que se maneja en cualquier lugar. Y en una hoja de investigación de accidentes, ¿qué normativo me da a conocer cómo debo clasificar los accidentes? Eso ya se lo tienen que saber ustedes. ¿Qué normativo de los que ya vimos nos habla de que hay que llevar un registro de accidentes? A ver. Pregunta de examen. Eso fue pregunta de examen. Y si no, voy a pensar que se dieron copia. El 13001. No. El 229-2014. No. El 229-2014. No. Y hay un grupo que hasta lo expuso. No me quede mal el grupo que lo expuso. El 191. Ah, es donde hay que llevar un libro de actas. No. Alguien dijo por ahí un número. A ver. Acuerdo Ministerial 191-2010. Ahí está. Por favor, vayamos a darle otra leída, porque ahí nos va a hablar también sobre clasificación de accidentes y nos va a hablar de cómo tenemos que llevar el registro. Por favor, ese normativo nos habla de accidente. Entonces vamos a continuar. Esto solo lo estoy dejando acá, pues me salto eso. Entonces vamos a entrar a la parte de cómo investigar un accidente. ¿Cómo nosotros vamos a investigar accidente? Y vamos a decir, este es un parcial permanente, es un temporal, es un incapacitante permanente. ¿Cómo los investigamos? Hay varios métodos, y uno de los primeros métodos que vamos a encontrar es el modelo de causalidad de Frank Bird, o control de pérdidas, donde analizamos la falta de control, por ejemplo, como programas inadecuados, estándares inadecuados del programa, cumplimiento inadecuado del programa, las causas básicas, como por ejemplo factores personales o factores del trabajo, las causas inmediatas, que son los actos y condiciones inseguras, y de ahí nos lleva a los accidentes, que es contacto con energía o sustancias, por ejemplo, y la pérdida, ¿verdad? Puede ser de personas, de propiedad, de procesos. Entonces, este modelo es uno de los más, digamos, utilizados para poder analizar un accidente o investigar un accidente. En este módulo no vamos a hacer ejercicios, digamos, de cómo investigar un accidente. En el segundo módulo sí. Entonces, aquí lo estamos dejando únicamente para que ustedes sepan de qué modelos tenemos para investigar un accidente. El primero, entonces, es el de causalidad o control de pérdidas. El siguiente modelo que tenemos, los factores de trabajo, entonces pueden ser procedimientos seguros de trabajo, incorrectos, ausencia de análisis de trabajo seguro, mala operación de máquinas o equipos, herramientas en mal estado o mal utilizadas, ausencia de mantenimiento de equipos y máquinas. Aquí estamos hablando de factores. Si lo vemos así, es como una combinación de actos y condiciones, ¿verdad? Tenemos los factores personales, capacidad física o mental inapropiada para el cargo, deficiencia en la habilidad para la tarea, motivación deteriorada en el trabajo, frustración profesional, incapacidad para trabajo bajo presión, estrés,
falta de conocimientos para el cargo. Entonces, esto lo más lo vemos como un acto inseguro, ¿verdad? Actos inseguros. Entonces, las causas inmediatas, por ejemplo, tenemos los actos inseguros, que son, como ya dijimos, operar sin autorización, no seguir procedimientos, no respetar las señalizaciones, levantamiento incorrecto de cargas, no usar el equipo de protección personal, la falla en asegurar, bromas y juegos, y pueden hacer otros. Las condiciones inseguras, tenemos EPP inadecuado, equipos defectuosos, herramientas en mal estado, congestión, falta de orden y limpieza, ventilación inadecuada, iluminación insuficiente y otras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos, y también tenemos lo siguiente. Una decisión lógica y acertada solo puede tomarse si primero se define el problema real o básico, ¿verdad? No nos dejemos confundir por los síntomas. Este es un pensamiento, ¿verdad? Que lo tenemos que tomar en cuenta. Que una decisión lógica y acertada solo puede tomarse si primero se define el problema real o básico. Muy bien. Entonces tenemos más factores personales: falta de conocimiento, falta de capacidad, falta de habilidad, estrés físico y mental, motivación incorrecta. Factores del trabajo: liderazgo inadecuado, ingeniería inadecuada, compras inadecuadas, mantención inadecuada, estándares inadecuados, uso y desgaste normal y abuso y mal uso. Entonces, digamos, los factores personales son más combinados con los actos, aunque entran en juego también algunas condiciones inseguras. Y en los factores del trabajo sí es más la parte de condiciones, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Tenemos la falta de control. Esta es parte, digamos, del modelo de causalidad. Ahorita no se me asusten y no digan, pero ¿y eso cómo se hace? Vamos a tener ejercicios, como le digo, en el módulo número 2, donde vamos a aprender a cómo llenar un formato de este. Entonces tenemos el segundo módulo, el segundo método. El segundo método se le llama de cadena causal, que está basado en el modelo de causal de pérdidas, el cual pretende de una manera relativamente simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. Si ustedes van a ir a hacer una entrevista, por ejemplo, a un compañero de trabajo, van a observar cámaras donde se ve, digamos, qué fue lo que pasó. Van a poder utilizar un método de cadena causal que también les va a ayudar, donde podemos dejar falta de control, causas básicas, causas inmediatas, accidente, incidente, pérdida. Es muy parecido al anterior, solo que este es más simple. El anterior llevaba factores personales, desglosa más, digamos, esto. En cambio acá es más, digamos, el modelo es más simple, aunque tiene la base, digamos, en el anterior. Modelo causal sería, de cadena causal sería el segundo método. Y tenemos el tercer método, que le vamos a llamar, los pasos, digamos, de este modelo de cadena causal. Nos dice que el primer paso sería anotar todas las pérdidas, ejemplo, herida, inciso, contusa en mano derecha. 2, anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida, por ejemplo, golpeado por objeto en movimiento. Número 3, elaborar listado de causas inmediatas, por ejemplo, condiciones y actos inseguros. Número 4, elaborar listado de causas básicas, ejemplo, selección inadecuada de herramienta. Y número 5, elaborar listado de faltas de control. Entonces, aquí les dejo un ejemplo de cómo trabajar un método de cadena causal. Aquí aparece, no voy a entrar tanto a detalle porque solo estamos viendo acá un ejemplo. Entonces aquí dejamos las medidas correctoras, las causas básicas, las causas inmediatas, contacto, accidente, incidente y las pérdidas o lesiones. Entonces aquí, digamos que todo empieza, este formato se empieza llenando desde las causas básicas, causas inmediatas, y de aquí surgen las medidas correctoras, surgen qué fue lo que está pasando con, si es un accidente o es un incidente. Ya dijimos que un incidente al final se vuelve un accidente, ¿verdad? Si hay daño. Y pérdidas y lesiones, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, el tercer método que tenemos, no les hablo aquí de otro, hay un método que también le llaman el árbol de problemas, que lo vamos a ver. No, el árbol de causas, perdón. Y también tenemos el espina de pescado, que eso lo vamos a ver en el número 2. Vamos a ver otros 2, pero los que yo les voy a evaluar aquí solo van a ser el de cadena causal y el modelo de control de pérdidas, ¿verdad? De Frank Bird. También tenemos indicadores de gestión. Y en los indicadores de SSO
tenemos lo siguiente. Por ejemplo, dice que constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes interesadas para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de esos programas y para indicar áreas particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones, industrias o lugares específicos. Entonces, teniendo esta definición, yo les puedo decir lo siguiente, se las puedo resumir en la siguiente definición, que los indicadores de salud y seguridad ocupacional nos van a ayudar a medir qué tanto nosotros vamos avanzando. Nos puede ayudar, por ejemplo, a saber cuántos accidentes tenemos al día o en el mes o en el año, cuántas actividades de capacitación estamos implementando, cuántos equipos de protección personal se están comprando o se le está brindando al trabajador, cuánto se está invirtiendo en equipo de protección personal. Podemos también observar cuáles son las actividades ejecutadas correctamente, qué actividades hacen falta. De los normativos que tenemos, por ejemplo, tenemos unos 50 cumplimientos que hay que tener, cuántos vamos a cumplir por mes, cuántos no se están cumpliendo. Entonces, para eso nos sirven los indicadores de salud y seguridad ocupacional. Entonces, entre los tipos que tenemos de indicadores, tenemos los de resultados, tenemos los indicadores de capacidad y competencia, y también tenemos los indicadores de actividades. Entonces, más adelante, como les digo, en el módulo número 2, vamos a entrar más a detalle en estos indicadores, vamos a hacer algún ejercicio de... no, este es el módulo 5, perdón, porque sí, este tema lo voy a ver ahorita con el grupo de quinto, ya vamos a empezar a trabajar indicadores de resultados, indicadores de capacidad y competencia, indicadores de actividades. Ustedes ahorita están viendo solo la parte teórica, más no vamos a entrar tanto a hacer algún tipo de actividad, porque en primer lugar tenemos que conocer bien qué es un riesgo y qué es un peligro, y ustedes todavía no lo saben. Entonces, eso sería, y entre los indicadores de resultados tenemos, por ejemplo, los accidentes mortales, que su cálculo es número de accidentes mortales dividido en el año. Tenemos también los accidentes, donde ponemos el número de accidentes dividido el año. Podemos calcular también número de días sin accidentes por año. Podemos calcular también los números de días perdidos por accidentes en el año. Podemos también tener las enfermedades ocupacionales reportadas en el año. Y otro ejemplo sería números de días perdidos por enfermedades ocupacionales por año. Son parte, digamos, de los indicadores que nosotros tenemos que tener. También tenemos los indicadores de resultados. Esto es lo mismo. Los indicadores de capacidad y competencia. Tenemos, por ejemplo, incidentes incidentes peligrosos. Por ejemplo, número de trabajadores que reportan incidentes o incidentes peligrosos dividido el número de trabajadores de la empresa. Y tenemos también los indicadores de actividades, que por ejemplo puede ser capacitación, que les decía, número de horas de capacitación en salud y seguridad en el trabajo, dividido el número de horas trabajadas al año. La capacitación también la podemos medir con número de capacitaciones en salud y seguridad ocupacional realizadas y número de capacitaciones en salud y seguridad del trabajo planificadas. Podemos también tener número de personas aprobadas dividido el número de personas evaluadas. Ahí podemos tener otro indicador. Un control operacional puede ser también el número de controles operacionales implementados dividido el número de controles operacionales planificados. Entonces, hasta aquí tenemos los indicadores digamos, de los accidentes. Podemos evaluar de esa forma. En las características del riesgo, tenemos cómo vamos a medir la severidad del daño o lesión. Y para ello nos vamos a ir a la página, aquí tengo una imagen, pero nos podemos ir a la página, ahorita les digo en qué página lo vamos a encontrar, del normativo 13001. El 13001, les digo que de aquí en adelante el 13001 va a ser nuestra herramienta también para control de riesgos, evaluación y control de riesgos, para que ya lo vayan leyendo, por favor. Normativo 13001. Aparecen actos, condiciones inseguras, condiciones de trabajo. Les va a ayudar mucho también al comprendimiento de lo que ustedes van a hacer. Entonces, en la página número 16 del normativo nos dice lo siguiente, que
digamos, un riesgo, lo vamos a medir, análisis o estimación del riesgo. Miren, para efectuar, dice, la estimación del riesgo se debe considerar la severidad y la probabilidad de ocurrencia del daño o lesión. Entonces, cuando nosotros decimos, es que, ¿y qué tan riesgoso es lo que estás haciendo, por ejemplo, verdad? Pues es un riesgo alto, decimos nosotros, pero aquí tenemos una tabla que nos va a decir cómo se va a definir la severidad y la probabilidad de que ocurra un riesgo. Entonces, en la parte de severidad, vamos a decir que en principio se deben considerar la severidad de las lesiones a los colaboradores. Sin embargo, dice, algunas organizaciones incluyen en este apartado el costo de los daños materiales ocasionados. O sea, unas empresas se van también en base a números, ¿verdad? Entonces dice, para determinar la potencial severidad del daño, debemos considerar partes del cuerpo que se verán afectadas, naturaleza del daño, en eso graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. En función de lo anterior se propone la siguiente clasificación, dice, vamos a decir que es ligeramente dañino cuando se genera una lesión menor que puede requerir atención de primeros auxilios. Cuando hablamos de ligeramente dañino, podemos decir que puede ser un corte en el cuerpo, podemos decir que fue una quemadura donde pues, se soluciona rápido, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de accidentes, un ligeramente dañino lo podemos trabajar como un temporal, ¿verdad? Tenemos la segunda, que es dañino, donde nos dice que requiere una lesión o daño que requiere atención médica inmediata o de seguimiento, puede incluir suspensión médica, incapacidad temporal o permanente. Aquí lo dice, miren, sin secuelas posteriores. Entonces, un dañino lo podemos clasificar en nuestra sección de accidentes como parcial permanente. Entonces, y la extremadamente dañina, dice, se genera una o varias lesiones o daños que pueden ocasionar incapacidad permanente con secuelas o incluso la muerte. Si lo llevamos a nuestra clasificación de accidentes, podemos decir que es una incapacitante permanente, ¿verdad? Y la muerte, que es lo que les decía, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros clasificamos la severidad de un riesgo, pero también hay una probabilidad de que ocurra digamos, ese daño o lesión o el riesgo, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron ustedes en la tarea anterior, donde había que poner la gravedad, digamos, de los riesgos. Entonces aquí lo podían hacer en base a la severidad o lo podían hacer en base a la probabilidad, ¿verdad? Entonces dice que tenemos 3 tipos de probabilidades. Tenemos la alta, la media y la baja. Cuando hablamos de alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Cuando hablamos de media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones, y cuando hablamos de baja, el daño ocurrirá en raras ocasiones. Entonces dice lo siguiente, para establecer la probabilidad del daño se debe considerar si las medidas de control implementadas llevan riesgo a nivel tolerable. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medida específica de control también juegan un papel importante. Por ejemplo, el 229, el 23-2017, el 79-2020, el 57-2022, el 33-2016. Entonces, todos esos requisitos o papeles legales o también normativos de las empresas entran en juego cuando hablamos de cómo sacar la probabilidad de un riesgo. Y aquí nos habla, por ejemplo, de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, frecuencia de exposición al peligro, fallos en el servicio, fallos en los componentes, protección suministrada, actos inseguros de las personas. Y entonces, cuando nosotros intersectamos, esta es una matriz que lo vamos a ver más adelante, solo se los voy a explicar así rapidito. Nosotros tenemos en las columnas, en la columna tenemos baja, media y alta. Perdón, en las filas tenemos baja, media y alta. En las columnas tenemos ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Cuando nosotros intersectamos y decimos que una probabilidad es baja y su consecuencia es ligeramente dañino, vamos a llamarle riesgo trivial. Cuando nosotros decimos que la probabilidad es baja y la consecuencia es dañino, le vamos a llamar riesgo tolerable. Cuando hablamos de una probabilidad baja y una consecuencia extremadamente dañino, vamos a hablar de un riesgo moderado. En una probabilidad media y una consecuencia ligeramente dañino, el riesgo es tolerable. En una probabilidad media y una consecuencia dañino, vamos a llamarle riesgo moderado. Cuando la probabilidad es media y la consecuencia es extremadamente dañino, vamos a llamarle riesgo importante. Luego, cuando la probabilidad es alta y la consecuencia es ligeramente dañino, le vamos a llamar riesgo moderado.
Si la probabilidad es alta y la consecuencia es dañino y le vamos a llamar riesgo importante. Y por último, si la probabilidad es alta y la consecuencia es extremadamente dañino, le vamos a llamar riesgo intolerable. Los colores significan lo siguiente, que el color verde, digamos que son los riesgos con menos probabilidad de que pase algo más que digamos una lesión, ¿verdad? Cuando hablamos de riesgo moderado, en color amarillo, estamos hablando de que posiblemente el trabajador puede ser que ya fue suspendido, puede ser que llegó a parcial permanente, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegó a color rojo? Posiblemente la persona se quedó incapacitada de una vez y posiblemente murió, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros hablamos de severidad y de probabilidad del riesgo. Aquí ya lo vimos. Y ya vimos este cuadro que les decía. Ya les expliqué esta matriz. Entonces, ahora viene la parte. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver? Sobre este tema de actos, condiciones, accidentes, tipos de incidentes. Por favor, que me comenten si tienen dudas, preguntas. Fue mucha información. A ver. No, teacher. Mucha información, teacher. Mucha información, ¿verdad? Pero es parte de los contenidos que tenemos que tener. A ver. ¿Qué más? ¿Qué manda Ángel? Allá en el ingenio había, no sé qué era, no me acuerdo, pero ahí decía cuántos accidentes habían pasado, graves, leves y así. Muy buena observación, Angeli. ¿En dónde lo vio? En la entrada, ¿verdad? En la entrada de la garita. Sí, creo que ahí fue. Sí, e incluso hay algunas empresas que también colocan, digamos, al ingreso. Tantos días, por ejemplo, 40 días sin incidentes, accidentes. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha visto o ha tenido la oportunidad de verlo, donde dice cuántos accidentes ha tenido, o sea, cuántos días se han tenido sin accidentes o incidentes. Y es una estadística que como que motiva a cualquiera que llega, aquí voy a trabajar porque según lo que estoy viendo aquí no hay accidentes, ¿verdad? Pero también las empresas juegan una doble moral, porque ahí en el ingenio yo recuerdo que decía que habían tantos días que llevaban como 100 días, algo así, sin incidentes o accidentes. Y cuando me dice Marisol, que fue la persona que nos atendió, que ya habían muerto 2 personas, yo me quedo así como que no coincide, ¿va? No coincide lo que ponen en su cartel con la información real, ¿va? Sí, teacher. Porque igual. Ajá, cuénteme, Felipe. Igual hace como un año, en la zafra pasada del 2021, ocurrió un accidente ahí en el ingenio, estalló de una caldera y mataron fallecieron como unos 10 o 8 empleados. Y ahí decían que solo había fallecido uno. Yo le dije al monitor que andaba con nosotros y nos dijo que Exacto, Felipe. Angeli, ¿quería mencionar algo? No, nada, teacher. ¿No? Sí, es lo que cabalmente mencionó Felipe, ¿verdad? Que regularmente uno busca las noticias y nadie da información, ¿verdad? O sea, digamos, las empresas le pagan, por ejemplo, a la prensa o le pagan, no sé, o les dicen a los trabajadores, ¿va? Que no saquen ese tipo de informaciones, porque son informaciones muy, muy serias, ¿verdad? Y sí pasan. Lo que pasa es que ellos para no perder las ventas, para no perder, digamos, los contratos que ya tienen, para no perder su prestigio, ellos pues obviamente van a negar todo eso, aunque en la realidad exista, ¿verdad? Entonces, al final, miren, es difícil en el país en que vivimos, pero lo que sí les digo es de que estamos viendo la parte teórica, espero que estén complementando más, y algo que quiero, una noticia triste que les quiero dar ahorita, es de que pues no nos dejaron ingresar a Alianza. El día lunes hablaron conmigo y se disculparon conmigo porque la gerencia no aceptó que se diera un recorrido, o que estuviéramos nosotros, aunque no se diera un recorrido, que nos dieran una charla, no aceptaron. Entonces,
lo más seguro es de que voy a solicitar yo nuevamente al ingenio que nos den pero un recorrido tal vez en la parte agrícola, donde podamos, porque ahorita digamos en parte de nuestros temas que vamos a estar viendo más adelante es conocer e identificar los riesgos presentes en el cultivo de caña, en el cultivo de palma africana y en el cultivo de banano, de plátano. Si alguno de ustedes tendrá algún contacto de alguna otra empresa, pues solo que me lo comparta para que yo me ponga de acuerdo con esta empresa y ya podamos ir, ¿verdad? Si nadie tiene, pues podemos ir nuevamente al ingenio y de aquí a otros 2 meses, pues podemos buscar otra empresa, ¿verdad? Entonces yo estoy pensando ir con ustedes el 6 de mayo, entonces espero que en el ingenio también nos den esa facilidad y si no, pues nos estaríamos corriendo, ¿verdad? Tal vez a final de mayo o a principios de junio. Pero sí es bien difícil con toda la parte de la pandemia que no, pues no nos dejen ingresar, ¿verdad? Porque ellos tienen políticas bien estrictas en donde pues no están dejando, ¿verdad? Entonces, solo esto les quería comentar antes de que se me olvide y me pregunten, mire, vamos a ir a Alianza. Pues yo tenía todo el buen deseo y me habían dado esperanzas de que sí nos iban a dejar entrar, pero el lunes me llaman a decirme que pues definitivamente no nos van a dejar entrar. Teacher, mi hermana le había comentado a mi primo que trabaja en Alianza y él sí le había dicho que ahí no dan recorridos. Y le dijo que sabía que en Gallo sí daban, pero contactos ahí en Gallo no tenemos. Solo se sabe que ahí sí dan recorridos. Vamos a tomar Ya. cervecita. En Gallo no solo es cerveza, también tiene otras Sí, de tienen, comida, creo. exacto, tienen diferentes, pues igual, o Era sea, cervecería centroamericana. sí, al final, miren, al final en la empresa o sea, en la empresa que vamos, o sea, no importa de lo que sea, por ejemplo, porque al final vamos, lo que me sirve, digamos, es complementar todo lo que estamos viendo ahorita, como lo que se hizo en el ingenio, ¿verdad? Que ustedes sepan, eso es un acto, es una condición, eso es un accidente, pero que lo vean ya real, que no Vayamos les a diga yo cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a trabajar con ustedes es eso, ¿verdad? Incluso hasta podemos ir, por ejemplo, a áreas administrativas, solo que en áreas administrativas es bien difícil que nos dejen entrar, ¿verdad? Porque nos dicen, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Pero, como les digo, voy a ver igual otro tipo de empresas. Si podemos ir, tengo contacto también en la Pepsi de Cuyotenango, pero no sé si por la distancia nos dejen, pues en el colegio me den chance, ¿va? Porque es hasta Mazate, en Cuyotenango. Que nos paguen Teacher, hotel. ¿Qué manda? aquí por donde yo vivo en el área de La Gomera, hay Ajá. varias, bananeras y Sí, mi teacher, papá aquí hay varias es miembro del fincas. COCOE, usted. Y yo digo que al hablarle a esos señores de las bananeras, porque incluso aquí han ido personas así, grupos que los han invitado por parte de una bananera que se llama Marinalá, que Ajá. permite el ingreso de personas, hacia visitas han ido. Va, entonces hagamos algo, Felipe. Quiere le paso el número de ese ingeniero. Pero si usted consiguiera en estos días, antes de que yo hable yo voy a hablar con los del ingenio tal vez el próximo lunes o martes, y si no, después de Semana Santa. Porque sí son como 15 o 20 días que tengo que mandar la información al colegio antes de que nos vayamos, pero si no se pudiera, tal vez a la próxima gira, que nos pudiéramos ir tal vez a ese tipo, porque sí, digamos, ahorita entre las tareas y contenidos que vamos a ver, tenemos que ver riesgos en el cultivo de caña, riesgos en el cultivo de banano y riesgos en el cultivo de palma africana. Esos 3 cultivos son los que específicamente tenemos en los contenidos. Entonces, si no pudiéramos ir ahorita en mayo, yo veo en el ingenio de Luis Fernando, pues yo lo conozco bien y él me dijo que cualquier cosa, pues si vamos a la parte agrícola, vamos a la parte agrícola y dejaríamos lo de banano o de palma africana si ustedes me consiguieran para la siguiente, pero ahora si lo consiguen en estos días, pues me comentan y podemos ir con ustedes, pero aunque no tengamos clase, pues que ustedes me digan o me den el contacto, que me manden el contacto, yo me encargaría, digamos, de gestionar toda la parte administrativa. Entonces, para que me hagan el Teacher, favor. ¿solo sería pasarle el número a usted o sería que le fuera a preguntar a ese señor?
Lo mejor sería que ustedes me dieran un contacto y que me dijera, digamos, qué puesto tiene él o un poquito de información, porque a veces, digamos, me pasó en Alianza, ¿verdad? Digamos, el compañero de quinto bachillerato fue quien me dio el contacto, pero él sí fue bien específico, me dijo, mire, si le preguntan quién le dio el contacto, por favor indica que fue tal persona. Y porque a veces dicen, ¿y usted quién le dio mi número? ¿Y por qué me está llamando? ¿O quién es usted, va? Porque como no lo conocen a uno, es bien difícil que a veces contesten también, ¿verdad? Pero si usted pudiera hablar con la persona y le diga que, digamos, que yo me voy a comunicar, que mi instructor se va a comunicar con usted para ver si nos dan una gira o algo, pues es mucho más fácil, porque entonces a mí ya cuando yo lo llame, él va a saber, cuando yo me identifique, quién soy yo, ¿verdad? No sé si ahí aclaro esa parte, Felipe. Ah, sí, teacher, está bueno. Ya. Entonces hágase el favor y si, como le digo, si no se puede ahorita, pues vamos a tal vez de aquí en junio o en julio a otra gira, digamos ya específicamente a ese lugar. Pero si se pudiera antes, mucho mejor. Entonces, Ahora, teacher. ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que vimos en los contenidos de la clase de hoy? ¿Preguntas o dudas? Por mi parte, no, teacher. ¿No? Igual, cualquier duda que tengan me pueden escribir o pueden ver igual el video de la clase que lo voy a subir ya en un ratito. Entonces voy a explicarles ahorita antes de que pase lista, voy a explicarles las dos tareas que me tienen que hacer el día de hoy. Vamos a hacer una primera tarea que es el foro sobre accidentes de trabajo. Entonces, en el foro de accidentes de trabajo, ustedes ya saben ingresar al foro. Por favor, los que no han ingresado al foro deben ingresar y deben participar porque esta es una tarea que tiene un valor de 100 puntos, por favor. Entonces dice, de acuerdo a la presentación compartida de la clase, que digamos aquí me pasé que es 22, aquí vamos a ver, solo voy a cambiar la fecha aquí porque creo que tengo un problema. Investigar, dice, ¿por qué se deben investigar el origen de los accidentes? Ahorita les voy a repetir aquí Vamos a ver aquí, solo voy a hacer un cambio acá. Entonces, en el foro que les decía, a ver. Entonces, de acuerdo a la presentación compartida de la clase que fue hoy, que es 9, ¿verdad? 8, perdón, 8 del 4 del 2022, indicar por qué se deben investigar el origen de los accidentes y aplicar las medidas de prevención. Entonces, ¿por qué debemos el origen? Dijimos que puede ser de un acto o una condición insegura. Y entonces, ¿por qué nosotros debemos de investigar ahí? ¿Y cuáles son las medidas de prevención que se darían, verdad? Entonces, eso es lo que tienen que responder en este foro. Pueden, como les dije, pueden escribir primero en Word, después lo copian y lo pasan directamente acá. Y la tarea siguiente, la tarea número 2 que tienen que hacer para hoy es elaborar un trifoliar sobre accidentes de trabajo. Entonces no dejé ahora un documento de instrucciones, sino aquí directamente creé las instrucciones, donde nos dice que de acuerdo a la presentación, a las presentaciones de clase, elaborar un trifoliar que contenga la siguiente información. Definición de incidente y accidente. Tipos de incidentes, tipos de accidentes, pirámide de la accidentabilidad, modelo de causalidad de Frank Beer, indicadores de accidentes. Nota, pueden realizar el trifoliar a mano o a computadora utilizando la creatividad, toda la creatividad posible, pueden utilizar imágenes y recortes de periódico. Deberán trabajar solo sin copiarle al compañero o compañera. Observaciones, deberán subir su archivo en formato PDF y tienen como fecha máxima, que es hoy, 8 de abril. No sé si tengan alguna pregunta con estas dos tareas. ¿Hasta qué hora, teacher? Antes de la medianoche. Les estoy Para dando hoy. mucho tiempo, creo. ¿Para hoy o para el domingo? No, Muy ustedes. poquito tiempo, teacher. Es la Es tarea. para mañana, Imagínense que tenemos estuviéramos en clase tarea. presencial, lo tienen Sí, que teacher, terminar. de más tiempo. No, ustedes, hoy lo Hoy tienen que también entregar. tenemos que entregar tareas de Cedilu, teacher. Pero hoy es día de INTECAP. Acuérdense. No les estoy dejando tareas en otros días que no corresponde a días de clases de INTECAP.
Entonces, para que lo tomen en cuenta. Miren, tendremos clase, les voy a decir que el día domingo no va a haber clase, por favor, día domingo de Ramos, creo que es. No tenemos clase. Les voy a decir qué día vamos a tener clase para que no me estén, digamos, el domingo no se vayan a levantar temprano, sino se levanten tarde, o ya cada quien sabe qué actividades tiene con su familia, pero el día domingo no tenemos clase, por favor. Pues qué bueno, pero miren, entonces solo les repito nuevamente los días de clase. Ya trabajamos el día 1, trabajamos el 8, que es hoy, y trabajamos el día 3. Regresamos a clases el día viernes 22 de abril, por favor, para que lo tomen en cuenta. El 22 de abril, por favor. Y luego tendríamos clase el domingo 24 y el 29, que es viernes de abril. Entonces, el 22 nos volvemos a saludar nuevamente, pero por favor entreguen sus tareas. Si no van a entregar sus tareas, van a perder el módulo. Y yo no quiero que ahorita son 20 y ya empezamos el segundo módulo con 15 o con 14, porque sí son varios los que me deben tareas. Entonces, no se arriesguen a que vayan a perder el módulo. Si pierden el módulo, no sé en el colegio qué va a pasar también. Entonces, por favor, tómenlo con seriedad. Cualquier cosa estoy a la orden. Y pues solo voy a pasar lista antes de retirarme. Entonces, quedamos que es para el 22 de abril la siguiente clase. Por favor, si no me van a estar escribiendo el domingo, mire, teacher, hay clase. Estoy dejando claro que no va a haber clase este domingo, ¿verdad? Entonces, les voy a comentar. Les voy a pasar asistencia así rapidito antes de que terminemos. Elder Omar. Presente. Elder Omar. Presente. Gracias. Eric Miguel. Presente, teacher. Gracias. Marjorie y Patricia. Presente. Gracias. Werner David. Presente, teacher. Gracias. Oscar Iván. Presente. Gracias. Angeli Natalie. Presente, teacher. Gracias. Oscar Neftalí. Oscar Neftalí. Lo vi en clase. Tal vez no le funciona el micrófono. Oscar, sí está. Presente, teacher. Gracias. Cintia Dalila. Cintia Dalila. Ricardo David. Presente, teacher. Gracias. Andrea tiene permiso. Marilyn Rubí. Presente. Gracias. Kevin José. Presente. Gracias. Kenneth Alexander. Kenneth Alexander. Emanuel Ángel Felipe. Presente, teacher. Gracias. Débora Juliana. Presente, teacher. Gracias. Maiden Yulisa. Presente, teacher. Gracias. Jaime Roberto. Presente, teacher. Gracias. Kaylee Abigail. Presente, teacher. Jocelyn Rosario. Gracias, Kaylee. Jocelyn. Estuvo participando en clase. Y Jacqueline Tunches. Teacher, discúlpeme, tomo asistencia. Sí. Jacqueline Maite. Presente, teacher. Gracias. Muy bien, entonces les agradezco nuevamente por estar presentes. Trabajen en sus 2 tareas que tienen para el día de hoy. Así ya para Semana Santa no les voy a dejar tareas para que agarren su descanso y no estén pensando en tareas conmigo. Por eso quiero que las tareas que les dejé sean para hoy. Y a partir de mañana, pues ustedes ya están libres y vamos a volver a saludarnos hasta el 22 de abril. Entonces, vamos a tener como, 14 días sin vernos o sin escucharnos. Entonces, por favor, son 2 semanas cabal, justamente entre 15 días nos volvemos a ver. Que tengan un buen descanso, cuídense siempre. Como les digo, pues
todo nos va a salir bien y tal vez ya el 6 de mayo estaremos ya nuevamente en otra gira. Por favor, vayan ya viendo su equipo de protección personal si les hace falta y su uniforme también. Y sobre todo, cuídense en esta Semana Santa, no se descuiden para que podamos estar los 20 nuevamente el día 6 de mayo, ¿verdad? Que es la fecha que yo tengo programada. Entonces, que tengan ustedes un buen descanso y no vayan a comer mucho pan. Entonces, igualmente, teacher, que tenga un buen descanso. Muchas gracias. Entonces, se cuidan bastante. Espero vernos en los 22. Gracias. Se cuidan. Feliz día. Feliz día, teacher. Día, teacher. Se cuidan. Ay, los vidrios. Teacher. Se cuidan. Feliz día.